En esta clase vamos a ver algunos tipos de ecuaciones y los tipos y resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, o también llamados de 2 por 2. Las primeras ecuaciones que estudiamos, las más sencillas, son las lineales con una incógnita, o ecuaciones de primer grado con una incógnita, cuya forma general es ax más b igual a 0, o sus formas equivalentes, de las cuales ya hemos hablado. Vamos a ver tres ejemplos que corresponden a tres formas posibles de conjunto solución. Acá tenemos una que, como vimos, aplicando propiedad uniforme, sumando 3 en ambos miembros y multiplicando por 1/2 en ambos miembros, obtenemos el resultado, el valor de la x que satisface esta igualdad es 7. Este otro caso, por ejemplo, acá empezamos distribuyendo en el primer miembro 4x menos 8 y mantenemos lo demás. Como acá todavía hay para trabajar, sumamos, acá aplicamos la propiedad conmutativa de la suma y asociativa, o sea, asociamos los términos en x, 3x menos 8 igual 3x más 10. Podemos cancelar 3x y a lo que se llega es a que menos 8 es igual a 10. O sea, se llega a un absurdo o a una igualdad falsa. Y el tercer caso, por ejemplo en esta, acá distribuimos en el segundo miembro, dejamos lo demás igual, 2x más 2 menos 2, más 2 y menos 2 son opuestos, dan 0, por lo tanto, queda que 2x es igual a 2x, o lo mismo 0 igual a 0. El primer caso corresponde a las ecuaciones que tienen única solución, el segundo a ecuaciones que no tienen solución o cuya solución es el conjunto vacío, y el último caso a una igualdad siempre verdadera. La ecuación tiene infinitas soluciones, cualquier número real es solución, y pueden comprobarlo reemplazando, en este caso la x por 7, en este caso la x por cualquier valor, y vamos a ver que nunca se llega a una igualdad. En este caso lo mismo, la x por cualquier valor, y vamos a ver que siempre se llega a una igualdad. No hay manera de confundirlo. Tengan en cuenta que estos dos casos, fíjense que al llegar lo que sería al final del procedimiento, la x no está. Es decir, no depende del valor de la x, siempre esto es un absurdo. O sea, independientemente del valor que le demos a la x, esto en realidad no es una igualdad. No hay ningún valor de x que haga cierta esta igualdad. Por eso hablamos del conjunto vacío como solución. En este caso lo mismo, 0 por x es 0, 0 es igual a 0, tampoco aparece ya la x, y en este caso cualquier valor de los números reales por los cuales reemplacemos a la x, vamos a ver que siempre se obtiene una igualdad. Por eso hablamos de infinitas soluciones. Otro tipo de ecuaciones son las ecuaciones racionales, que tienen que ver con las expresiones racionales, de las cuales ya habíamos trabajado, cuyo denominador no puede ser 0. Un ejemplo es esta suma igualada a 0, en donde la x está en el denominador, o sea, es una suma de expresiones racionales. Como ya sabemos, no se puede dividir por 0, con lo cual el dominio de validez va a estar dado por cualquier número real que no sea el 2 o el menos 2. Teniendo en cuenta ese dominio de validez, resolvemos como habíamos aprendido, resolvemos la suma en este caso. Conviene dejar igualada a 0. Si no estuviese igualado a 0, con la propiedad uniforme buscamos la igualación a 0, porque entonces se trabaja el primer miembro, o el miembro donde estén las expresiones algebraicas. En este caso es una suma, como hemos aprendido, sacando como un denominador. Se resuelve el paso de transformar en fracciones equivalentes, se sigue resolviendo la suma, y una vez llegado a este paso,
faltaría, ¿no es cierto?, 8x menos 4, el numerador, sobre este denominador, pero acá lo que tenemos en cuenta, por eso decíamos que si no estuviese igualado a 0, se busca que lo esté, porque si un cociente es 0, habiendo asegurado que el denominador no lo sea, la única posibilidad es que el numerador sea 0. Repito, si una fracción es igual a 0 o un cociente es igual a 0, asegurando que el denominador sea distinto de 0, que ya lo aseguramos quitando los valores, entonces para que el cociente de 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador. Entonces lo que queda después de este paso es el numerador, que ya dijimos da 8x menos 4 igual a 0, y acá obtenemos una ecuación lineal de primer grado sencilla que resolvemos. Otro tipo de ecuaciones son las de segundo grado o ecuación cuadrática. Sabemos que lo que no puede ser 0 es el valor de a, porque entonces se reduciría a una ecuación lineal. Lo que sí puede estar escrita de forma equivalente, como ya lo hemos trabajado. Si la ecuación es incompleta, se puede resolver por otros métodos, pero si es completa, la única manera de resolverla es aplicando la fórmula resolvente, lo van a encontrar, o comúnmente conocida como la fórmula de Bhaskara, que calcula el valor que toma la x en la ecuación cuadrática igualada a 0, en donde a es el coeficiente cuadrático, b el coeficiente lineal y c el término independiente. Siempre hallamos dos posibles valores. Analizando lo que se llama el discriminante de esta raíz cuadrada que aparece en la resolución, b cuadrado menos 4ac, se lo representan con la letra delta mayúscula. Digo, analizando ese discriminante es que aparecen los distintos tipos de solución que puede presentar una ecuación cuadrática. Puede ser, si el discriminante es mayor que 0, encontramos el resultado de una raíz cuadrada, en un caso sumando, en el otro restando, al término lineal cambiado de signo y dividiendo por el doble del término cuadrático, obtenemos este caso que es por ahí el más común, de una parábola que corta al eje de las x, por eso hablamos de las raíces, en dos valores que son los que acabamos de decir que se obtienen. En cambio, si el discriminante da por resultado 0, al calcular la raíz cuadrada de 0 es 0, y al sumar y restar un 0, siempre nos va a quedar por resultado menos b sobre 2a, y es digamos, se llama raíz doble, son dos números iguales, uno al sumar, el otro al restar, y coincide con una parábola cuyo vértice está apoyado en el eje de las x. Es el caso, entonces decimos, de raíz doble o un único valor para la x. Y si el discriminante es menor que 0, quedaría el cálculo de una raíz cuadrada de radicando negativo, que no tiene solución en el conjunto de los reales. La solución son números complejos conjugados, pero tiene que ver con las parábolas que no cortan al eje de las x. Justamente no hay valores de x que satisfacen la ecuación porque no hay valores de x, del eje x, que corten a la parábola. Otro tipo de ecuación es la bicuadrada, cuando tenemos ax a la cuarta más bx al cuadrado más un término independiente igualado a 0. En ese caso, lo que se hace es aplicar un método de sustitución de esta clase. Siempre se toma x al cuadrado, lo llamamos t, por ejemplo. Entonces, sustituimos x cuadrado por t. Entonces nos va a quedar a por, como esto era x cuarta, va a ser x cuadrado al cuadrado, o sea, t al cuadrado, más b por x al cuadrado, que lo llamamos t,
más c igualado a 0. Y se resuelve la ecuación cuadrática, como hemos visto con la fórmula anterior. Una vez que obtenemos los valores de t, lo que hay que tener en cuenta es que lo que hemos encontrado es el valor de x al cuadrado, en realidad. Si uno de los valores de t1 es 1, quiere decir que x al cuadrado vale 1. Por lo tanto, x vale más menos 1. El otro valor para t es 1/9, entonces x al cuadrado es lo que vale 1/9, por lo tanto x más menos 1/3. Y el significado es, si la representamos gráficamente, son los 4 puntos en los que la función de grado cuarto corta el eje de las x. Y pensando en los sistemas de ecuaciones lineales, decíamos, de 2×2, o sea, lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá tenemos las tres clases que se pueden presentar de sistemas, que tienen que ver, cada una de estas ecuaciones representa una recta, tiene que ver con las posiciones de una recta en el plano. Entonces, acá tenemos un sistema, si despejamos, nos quedaría que y es igual a 1 menos x, que es esta, la verde, y es igual a 3 menos 2x, es la roja, y el valor en común, el que resuelve el sistema, o sea, el valor de x y el punto, fíjense, 2, 1, que satisface ambas ecuaciones, es el punto de corte. Acá tenemos otro caso, fíjense que la segunda es equivalente a la primera, ya que está multiplicada miembro a miembro por 2. Es decir, se trata de la misma recta, si la graficamos. Y el tercer caso son rectas paralelas, difieren en la ordenada del origen. Entonces no se cortan, no tienen puntos en común. Infinitos puntos en común, un punto en común. El primer caso se llama sistema compatible determinado. El conjunto solución está formado por 2 menos 1 en este caso, es decir, el punto xy en donde se cortan ambas rectas. El segundo caso es un sistema compatible indeterminado. Todos los valores o los pares xy que solucionan la primera ecuación solucionan la segunda. Y en el último caso, sistema incompatible, no hay valores de x que satisfagan a ambas ecuaciones a la vez. El conjunto solución es el vacío. Y los modos de resolución, además del gráfico que vimos recién, hay modos de tipo algebraico, como el de igualación, en donde se trata de despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones. Por lo tanto, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, entonces se igualan ambas expresiones, y de esa forma se obtiene una única ecuación con una sola incógnita, se despeja, y con ese valor se calcula la otra. El método de sustitución difiere al comienzo, se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y se sustituye dicho valor en la otra ecuación. Ahí también se obtiene, como anteriormente, una única ecuación con una sola incógnita, se despeja y con el valor de esa incógnita se calcula la otra. El método por reducción por sumas y restas, se ordenan los sistemas, el término en x más el término en y en el segundo miembro el término independiente, y lo que se hace es transformar las ecuaciones en otras equivalentes, multiplicando o dividiendo por un mismo número, para que al sumar o restar miembro a miembro, sea propiedad uniforme, una de las dos incógnitas se anule. Por lo tanto, nuevamente se obtiene una sola ecuación con una sola incógnita que nos permite luego calcular la otra. Y el gráfico que ya lo habíamos mostrado anteriormente. Siempre tenemos que acordarnos que en general la solución
Cuando es única, es un par ordenado, es decir, es un valor de X y un valor de Y. Pueden ser que la solución sean infinitos pares de valores, como ya lo dijimos en la anterior diapositiva, o puede no haber ningún par que solucione. Por último, los sistemas que se presentan pueden ser mixtos, es decir, lineal y cuadrático, por ejemplo. Y también pueden presentar dos soluciones, una única solución o ninguna solución, según la posición de las funciones que representa cada una de las ecuaciones. Como siempre les decimos, si hay algún comentario, alguna duda o alguna sugerencia, se pueden comunicar.